mucho frío, pido un suéter y la tejedora me dice, acá está la espalda, acá está las mangas y acá está la delantera. Pero no es la totalidad. Pero cuando la totalidad va a ser el producto de las dos. Acaba de hacer mención que es amigo de Faustino Quirós y nos viene a ofrecer un pequeño curso sobre política macroeconómica y reforma estructural. Sí, claro. Voy a permitir dar algunos datos de Carlos Jaime. Carlos Jaime Vázquez es originario de Jalisco, ingeniero civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de realizó un trabajo de investigación en la Iberoamericana en el peso de migración de estructuras asbélticas de concreto en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de Cuernavaca. Con apoyo del Consejo Británico, realizó una estancia como estudiante de ingeniería sísmica en la University College de la Universidad de Londres. Es maestro en economía por el Colegio de México, donde obtuvo la beca Pénix, otorgado a los mejores estudiantes de esa institución. Participó en seminarios sobre la integración económica y política de América del Norte en la Universidad de Toronto. Tiene una estancia de trabajo y estudios sobre teoría de la competencia en el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Economía de España. Trabajó en la constructora San Carlos en Guadalajara, Jalisco. Ahí fue jefe del Departamento de Estudios Económicos, ahí fue jefe del Departamento de Estudios Económicos de Conasupo y subgerente de normatividad y estudios de ese mismo organismo. Director de concentraciones de la Comisión Federal de Competencia. Desde febrero de 1995 es consultor de GEA, grupo de economistas y asociados, y desde enero de 1998 es socio consultor de la misma empresa. En el ámbito de la consultoría ha trabajado en proyectos vinculados con la privatización de infraestructura portuaria, ferroviaria, agropecuaria y almacenamiento. Análisis de concentraciones económicas y prácticas monopólicas, análisis de prácticas desleales de comercio y análisis sectorial. Está a cargo de la publicación de análisis sectorial que GEA publica trimestralmente. Ha desarrollado actividades académicas en los departamentos de Ingeniería y Métodos Cuantitativos y del ITESO. Ha sido maestro asistente de microeconomía y maestro de matemáticas en el Colegio de México. Como ven, su amplia experiencia nos viene a apoyar en este cuarto semestre, en esa parte de la economía que tenemos un poquito todos el tercer semestre. Pues con ustedes, el ingeniero Carlos Jaime. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo les quiero agradecer la invitación que me hicieron a través de Tino para venir a platicar un poco con ustedes. Tino me había hablado originalmente de la posibilidad de que platicáramos un poco sobre cómo se ha trabajado esto de la privatización de infraestructura, la evaluación de proyectos en general, digamos. Yo creo que para llegar allí primero tenemos, o para entender la verdadera importancia de la privatización de infraestructura, primero tenemos que entender por qué se privatiza, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de privatizar la infraestructura en este país? Y para eso pues, nos tenemos que ir un poquito hacia atrás, ¿sí? No podemos entender cuál es la importancia de tener, por ejemplo, ferrocarriles operados por inversionistas privados si no entendemos cómo llegamos a tener unos ferrocarriles operados por el gobierno de manera tan ineficiente, ¿sí? Entonces, por eso yo les propuse este curso, que de alguna manera es un curso introductorio a la economía, ¿sí? Una revisión general de la política económica o de la política macroeconómica, como le quieran llamar, que iría más o menos de los años 70, todos los
los dos periodos de gobierno de los años 70, o sea, el periodo de Echeverría y de López Portillo, donde, bueno, todos nosotros recordamos, la mayoría de nosotros recordamos, México empezó a tener serios problemas económicos, ¿no? Tratar de entender por qué México llegó a esa situación, por qué llegamos a la crisis de 1976, a la devaluación que tuvimos en 1976 después de casi 20 años de mantener un tipo de cambio estable. ¿Por qué después, durante el gobierno de López Portillo, a pesar de que las condiciones económicas, las condiciones de intercambio del país con el exterior eran sumamente favorables porque el precio del petróleo estaba muy alto, por qué volvemos a caer en una crisis como la de 1982, comúnmente conocida como la crisis de la deuda, ¿no? Esa sería, digamos, la primera parte del curso que a mí me gustaría platicar con ustedes, que sería fundamentalmente lo que platicaríamos hoy. La segunda parte es, bueno, ya que hicimos todo este desorden, o que hicieron todo este desorden en el país, ¿qué hubo que hacer para superar el desorden? ¿Sí? O para poner un poco en orden la casa. Y esa sería fundamentalmente la década de los 80, ¿no? La década de los 80, ustedes seguramente lo han leído, lo han escuchado por ahí, es conocida como la década perdida de América Latina, ¿no? Porque hay que entender que la crisis de los 70, el desastre financiero y económico de los 70, nos afectó a prácticamente todos los países de América Latina. Prácticamente el único país de América Latina que no cayó en las políticas, digamos, ahorita vamos a definirlas, pero las políticas populistas, el único país que no cayó en eso fue Colombia, ¿no? Pero de ahí más todo el resto de los países de América Latina, bajo los gobiernos militares en el cono sur, o bajo gobiernos autoritarios en el caso de México, o bajo gobiernos más o menos democráticos en el caso de algunos países de América Central, como Costa Rica, todos absolutamente caímos en el mismo error. Y lo fuimos repitiendo, además no aprendíamos, nadie aprendió en cabeza ajena. Todo lo hicimos 2 o 3 veces, ¿sí? Ejemplos paradigmáticos, digamos, fuera de aquí de México, pues es el caso de Alan García en Perú, ¿sí? Es el caso de los militares en Argentina, es el caso de los militares en Chile, perdón, el caso de los militares en Brasil, es el caso de Salvador Allende en Chile. El caso de Chile es un poco especial porque realmente la reforma en Chile inició mucho antes que en el resto de América Latina, gracias o por desgracia, más bien dicho, al gobierno militar de Pinochet, ¿no? La reforma estructural en Chile inició mucho antes, inició en 1973, mientras que el resto de los países de América Latina iniciamos esa reforma 10 años después. De manera que ver que hoy Chile, por ejemplo, es un país que tiene variables mucho mejor comportadas, que su ingreso ha crecido sostenidamente, que es un país que está creciendo muy sólidamente, con muy buenos y con muy buen futuro, pues es el resultado de esos 10 años que nos lleva por delante al resto de los países de América Latina. Pero en este caso no se está repitiendo esta historia actualmente, porque todavía el petróleo, o sea, afecta todavía el desarrollo. Sí, es un poco, sí. Yo digo, creo que entiendo tu pregunta, pero creo que vamos dejándola un poquito que avancemos y vamos a entender en dónde estamos, ¿no? Y qué errores han vuelto a cometer, porque nosotros en México no nos bastó cometer el error en el 76, o bueno, durante el sexenio de Echeverría, no nos bastó cometer el error, volverlo a cometer durante el sexenio de López Portillo, no nos bastó todo eso, y no nos bastó haber pagado 10 años, toda la década de los 80, digamos, de recesión económica, de altísimos costos sociales, porque finalmente los costos de la crisis siempre los pagan quienes están más desprotegidos, o sea, los bajos niveles de ingreso, debido a que el capital tiene movilidad y el trabajo no. O sea, el trabajador se queda atrapado aquí, el que tiene dinero lo saca y lo manda un banco al extranjero y se salva de la situación, ¿no? No nos bastó todo eso, no nos bastó empezar una recuperación más o menos clara durante el gobierno de Salinas de Gortari. El problema es que en el último año del gobierno de Salinas de Gortari volvemos a cometer exactamente el mismo error, ¿sí? Y hoy estamos metidos en una crisis, ¿sí? De la que se habla todos los días en los periódicos, pero yo creo que hoy en día, en este momento, los fundamentos de la política económica son mucho más sólidos, ¿sí? Por eso, afortunadamente, no nos ha pegado más la crisis, no nos ha pasado lo que ha pasado en Asia, o no nos ha pasado lo que nos pasó en el 94, ¿sí? Precisamente porque los fundamentos son
son más sólidos. Pero bueno, de cualquier forma, el camino que nos queda por andar es muy, muy largo. Volver a tener los niveles de vida que se tenían a fines de los años 60, a principios del gobierno de Echeverría, está muy lejos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, nomás les doy un dato. Hoy en día el salario mínimo que gana un trabajador es aproximadamente el 45% de lo que ganaba hace 20 años. ¿Sí? Eso nos da una idea de cuál ha sido el costo tan alto, el costo social tan alto de la crisis, ¿no? El costo se ha reflejado no solo en los salarios, se ha reflejado en el sistema de educación, por ejemplo, nuestras universidades, ustedes lo conocen, pues les faltan recursos, ¿no? Se ha reflejado en el sistema de salud, la salud pública es cada vez más deficiente, ¿sí? Se ha reflejado en la infraestructura que se va deteriorando porque no hay recursos para darle mantenimiento o modernizarla. Vamos, el costo está ahí en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la idea del curso, lo que a mí me gustaría es que después de este curso, ustedes tengan, obviamente ustedes no son economistas ni se pretende eso, pero sí que ustedes entiendan qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, y que en sus decisiones como personas o como profesionistas sepan hacer un uso inteligente de la información económica. Hoy en día nosotros nos fijamos que todo el mundo habla de economía. Todo el mundo piensa. Si ustedes recuerdan, hace 15 años, vamos a poner una fecha, hace 15 años los periódicos no tenían sección de negocios, tenían sección de economía, y el Financiero creo que acababa de salir, que fue el primer periódico especializado en cuestiones de economía. Pero hoy en día cualquier periódico tiene una sección de negocios, una sección de economía, todos los días nos hablan de que si el tipo de cambio subió, que si el tipo de cambio bajó, que si la tasa de interés sube, que si la tasa de interés baja, etc., ¿no? Y todos en nuestra vida diaria o en el desarrollo de nuestra profesión tomamos decisiones que están afectadas por esas variables económicas. No se trata de que ustedes sean economistas, se trata de que ustedes entiendan cómo se comportan esas variables económicas y las sepan incorporar en su proceso de toma de decisiones. A un nivel personal, que cuando ustedes van al banco a depositar y tienen un dinero, han hecho un ahorro, lo que sea, y lo quieren depositar en el banco, sepan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Muchas veces, cuando uno va a los bancos, yo el otro día fui y platicaba con una persona, estas que están ahí en los bancos, que les llaman ejecutivos de cuenta. Lo que uno se da cuenta cuando platica con esta gente es que ni ellos mismos entienden lo que están haciendo, ¿sí? La señorita que me atendió no entendía, por ejemplo, lo que era la diferencia entre una tasa nominal y una tasa real de interés. Yo creo que si de este curso ustedes logran entender, por ejemplo, la diferencia entre las tasas reales y las tasas nominales, ¿sí? Lo que es una UDI, cómo les afecta el crecimiento del PIB, cómo les afecta el tipo de cambio, porque es importante que el tipo de cambio se mueva y no esté fijo, etc. Ustedes logran entender eso, yo creo que eso es lo importante realmente para ustedes, ¿no? Y pueden tener una visión general de cómo han evolucionado las cosas en ese sentido, ¿no? El curso, entonces, yo lo he dividido en tres grandes partes. La primera parte, que sería la de hoy, haríamos esa revisión, digamos, de la política económica durante los 70. Una revisión de conceptos básicos de economía para que nos entendamos primero, ¿no? Obviamente, ahí partimos. La segunda parte, que sería dentro de 15 días, haríamos una revisión de la reforma, no de la reforma, perdón, de la estabilización. O sea, ¿qué fue lo que hubo que hacer para corregir todas las tonterías que se habían cometido durante 12 años? O sea, revisaríamos fundamentalmente todo el gobierno de Miguel de la Madrid y el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y la última parte, que sería 15 días después, haríamos una revisión de lo que llamo yo, o lo que se ha llamado en general, la reforma estructural de la economía en México, ¿sí? Esa reforma estructural es la reforma que se debió haber empezado hace 30 años y que la empezamos hace 10 años apenas, ¿sí? Allí revisaríamos fundamentalmente cuáles serían los elementos de la reforma estructural en México. Bueno, sería la apertura comercial, o sea, fundamentalmente, por la importancia que para nosotros tiene la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué implica eso? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene sobre la economía mexicana? ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Son costos? ¿Son beneficios? ¿Qué va a haber al final de cuentas de eso? El segundo aspecto de la reforma estructural sería la privatización de empresas públicas.
qué privatizar las empresas públicas o por qué no privatizarlas? Ahí trataríamos de hacer una revisión de algún caso que no se me ocurre, que creo que es el que podría ser más interesante para ustedes, sobre la privatización ferroviaria, ¿no? Que es un caso en que yo trabajé, tengo información, creo que podemos más o menos platicar y a ustedes les puede ser algo cercano también, ¿no? El otro aspecto de la reforma estructural pues sería fundamentalmente la apertura de los mercados, pero no la desregulación, vamos, porque en economía se llama la desregulación de los mercados, que no es más que simplemente quitarle trabas, quitar esa gran cantidad de trabas que existe para que la gente pueda hacer un negocio en este país, ¿sí? Porque tenemos fama de flojos, pero es que en este país a veces aún cuando uno quiere trabajar no puede, ¿sí? Son tantas las trabas y los trámites y los permisos y esto y lo otro y lo más allá, que es muy difícil, ¿no? Además, eso tiene que ver con un aspecto fundamental que ya lo revisaremos en detalle, que es la gran concentración de la economía mexicana. La economía mexicana es una economía que por haber crecido sobreprotegida es oligopólica, o sea, son grandes, los principales sectores de la economía mexicana son 3 o 4 empresas que dominan el mercado y hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar esa tercera parte de la reforma estructural, ¿no? Si nos queda un poco de tiempo, revisaríamos en esa misma sesión lo que se llama el costo social de la reforma, ¿sí? El costo social, ya les decía, pues se refleja en muchos aspectos, pero revisaríamos fundamentalmente un aspecto que es la pobreza y la distribución del ingreso. ¿Cuál ha sido el impacto que la reforma, que la crisis, digamos, económica que se gestó en los 70, que se empezó a corregir en los 80, ha tenido en términos de pobreza y distribución del ingreso? Para que ustedes se den una idea, en México hay aproximadamente 40 millones de habitantes, ¿sí?, que viven por abajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Y de esos 40 millones hay aproximadamente 15 millones de habitantes que viven por abajo de la línea de pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza extrema en este país? Pues significa que la gente no tiene que comer, ¿sí?, que subsisten diariamente con menos de $1, ¿sí?, para que ustedes se den una idea, con menos de 10 pesos. ¿Sí? Bueno, esa sería más o menos la tónica general del curso. De una vez les explico más o menos en qué, digamos, hay muchos libros para trabajar estos temas, ¿no? Pero estos libros, no sé si conocen, es una colección que tiene el Fondo de Cultura Económica, que se llama Lecturas, ¿sí? Son muy buenas compilaciones. Generalmente, algunos de estos libros se forman compilando artículos que anteriormente se fueron publicando en la revista del Fondo de Cultura Económica que se llama El Trimestre Económico. Algunos otros son hechos ex profeso, es decir, se invita a un grupo de especialistas a trabajar un tema y siempre es un conjunto de artículos, ¿no? Para la primera parte es este libro que es el número 75 de la colección Lecturas, ¿sí?, del fondo. Son libros relativamente baratos, debe costar 50 pesos o algo así. Y bueno, aquí es un libro muy interesante porque les hace una introducción sobre lo que sería la política económica populista, que son los primeros artículos, y luego viene estudios de caso por país, Argentina, Chile, bla, 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 México viene aquí, por supuesto, etc. ¿Sí? Entonces ustedes pueden revisar el caso de México o pueden revisar cualquier otros países para darse más o menos una idea de cómo se movieron las cosas, ¿no? Es el número 75. El número 75, sí. Se llama Macroeconomía del Populismo, pero por número, ¿cuánto? También para la segunda parte, aunque también hay algo que se traslapan, digamos, un poco, estaría el número 73, el número 2 del número 73. El número 73 se llama México, Auge, Crisis y Ajuste, y son 3 volúmenes. En el segundo volumen es en el que sobre el que nosotros trabajaríamos fundamentalmente, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, a la entrada un artículo de nuestro ilustre presidente, por ejemplo, cuando todavía no era famoso, ¿sí?, cuando era economista en el Banco de México, hace ahí un análisis del balance de pagos, etc., ¿no? Pero bueno, viene un artículo de estabilización macroeconómica de Pedro Aspe, que después sería secretario de Hacienda, y que sería Pedro Aspe, sería el principal teórico, digamos, de la estabilización macroeconómica en México. O sea, fue quien le tocó de alguna manera poner un poco en orden
¿no? Bueno, se llama México, Auge, Crisis y Ajuste. Es el número 73, con 2 estrellas, el volumen 2 del número 73, también de la misma colección. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Sí me permite seguir? Sí. Yo tengo una curiosidad. Sí. ¿Cómo se da esta fusión entre la ingeniería civil, la economía y el asunto de libre competencia? ¿Se llama para? No, bueno, no, en realidad no tiene mucho que ver. Yo estudié ingeniería, me dedico un tiempo a eso, es investigación. Pero bueno, yo siempre tuve interés en cuestiones de la economía, estudié economía después y realmente yo me dedico a la economía, no a la ingeniería, ¿no? Aunque ciertamente los proyectos en los que yo trabajo como consultor privado tienen mucho que ver, o de alguna manera me sirven mis antecedentes ingenieriles, ¿no? En cuanto a lo de la competencia, pues es una parte de la teoría económica, simplemente. Es lo que se llama la organización industrial. Bueno, ¿dónde paramos? Ahí enfrente. ¿Estás? Ahí lo tienes. ¿Qué orden lleva? ¿Cuál es el orden? Sí, está. Entonces vamos a empezar con una revisión de conceptos muy básicos, porque bueno, ustedes no son economistas, entonces si no nos vamos a entender, ¿sí? Primero vamos a ver de qué estamos hablando. Sí les pido por favor que si tienen alguna duda, no importa lo elemental que sea, me lo hagan saber, si no nos vamos a perder más adelante, ¿sí? Bueno, primero vamos a empezar por definir lo que es la economía, ¿no? Todos hablamos de economía, pero ¿qué es la economía en estricto sentido? Bueno, la economía es el estudio de la asignación eficiente de los recursos escasos entre usos alternativos. Si los recursos fueran infinitos, los recursos económicos, los recursos naturales fueran infinitos, pues no necesitaríamos la economía, o sea, habría recursos para todo, ¿sí? Pero como no son infinitos, sino son limitados o escasos, como decimos en economía, pues tenemos que ver la manera más inteligente o más eficiente de asignar esos recursos. Cuando yo estoy, por ejemplo, ese sería el sentido subyacente en la famosa evaluación de proyectos. Cuando yo voy a evaluar un proyecto, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es evaluar cada peso que yo voy a invertir en ese proyecto, sea el proyecto que sea, puede ser una carretera, puede ser un edificio, puede ser un gasto en educación, puede ser un gasto en salud. Lo que yo hago es evaluar ese peso, comparar si ese peso que me voy a gastar en la carretera es el óptimo, o si mejor conviene que me lo gaste en salud, o me lo gaste en educación, etc. ¿Sí? Entonces tenemos que ver los usos alternativos de los recursos escasos, y eso es la economía, ¿no? Bueno. Pero, y más que un estudio, ¿no puede ser una práctica también? Bueno, la economía no es una ciencia exacta, digamos. Es un estudio en el sentido de que hay una teoría detrás de esto. O sea, no es solo algo empírico. Hay teoría económica, ¿sí? Ahora el día está en boga, hay toda una corriente dentro de la economía, dentro de lo que ahora se llaman los tecnócratas. Por ejemplo, cuando la gente habla despectivamente de los tecnócratas, ¿de qué está hablando? Bueno, de lo que está hablando son de estos economistas que creen que porque la economía que se ha matematizado, la teoría económica que se ha matematizado a unos niveles impresionantes. Hoy en día un economista estudia más matemáticas que un ingeniero, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Se ha matematizado a niveles que hay quienes llegan a creer ahora en día que la economía es casi una ciencia exacta. ¿Sí? Pero no es una ciencia exacta, es una ciencia social que hace uso de herramientas matemáticas que pueden ser más o menos sofisticadas y que tratamos de aplicar al mundo real, ¿no? Obviamente, precisamente porque no es una ciencia exacta, pues suceden las cosas que suceden y los desastres que suceden, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, por eso hay el chiste de los economistas de que siempre dicen vamos a suponer tal cosa, vamos a suponer que la gente no come, vamos a suponer tal otra, ¿no? ¿Sí? Pero vamos, es una práctica, sí, pero hay una teoría detrás, no es puro empirismo, pues. ¿Sí?
sea, el fundador de la economía en el sentido moderno, ¿sí?, es Adam Smith, ¿sí? Hay un libro maravilloso de Adam Smith que si alguna vez tienen posibilidades de leerlo sería muy bueno que lo leyeran, se llama La riqueza de las naciones, ¿sí? Y Adam Smith lo que hace allí es explicar, es un libro que escribió a fines del siglo XVIII, explicar cuáles son las motivaciones que tenemos las personas para actuar en el mundo económico, o sea, qué es lo que nos mueve, ¿sí? Y cómo esas motivaciones de las personas se van interrelacionando unas con otras hasta dar lugar a lo que es la economía del país, de un país o de una ciudad, ¿no? Es un libro muy interesante y ahí entenderían cómo se concibe la economía, ¿sí? Pero bueno, para nosotros lo vamos a entender así. Asignación eficiente, el estudio de la asignación eficiente de los recursos escasos. Luego, los factores de la producción. Yo les puedo pasar luego copias de esto, ¿eh? O sea que, no sé, no tienen caso. Por ahí traigo una impresión, se las dejo. Bueno, los factores de la producción son los elementos básicos para la producción de bienes y servicios. Concretamente, en economía siempre hablamos de 3 factores de la producción. La tierra, que es cada vez menos importante como factor de la producción, el trabajo y el capital. Por capital, ¿qué entendemos? Pues son la maquinaria que tenemos en una fábrica, son las instalaciones de una fábrica. Una fábrica, la instalación, el edificio, con todo lo que eso implica, más la maquinaria que hay allí, es el capital, ¿sí? El trabajo lo ponen los obreros o los administrativos o todos juntos. Y bueno, en el caso de un productor agrícola, pues la tierra es... La tierra, en último término, también se puede ver como un capital, ¿sí? En último término, alguien que tiene una tierra y se dedica a la producción agrícola, pues lo que hizo fue una inversión para comprar esa tierra, ¿sí?, para dedicarla luego a producir, ¿sí? En último término, podemos hablar en sentido, y ustedes lo van a ver en cualquier libro de economía, en sentido muy, muy amplio se habla siempre de trabajo y capital, como los factores de la producción. Por eso cuando oímos hablar en los diarios o en los periódicos a cada rato hablan que los factores de la producción no se ponen de acuerdo. Que no se ponen de acuerdo los patrones y los trabajadores, punto, lo que quieres, ¿no? O sea, los dueños del capital y los dueños del trabajo. Bueno, la actividad económica es la utilización de los factores de la producción para procesar materias primas, ¿sí?, que se compraron a otras empresas, a otros productores y obtener bienes y servicios, ¿sí? El proceso, esto es muy importante, es un concepto muy importante. El proceso de transformación de los insumos de esas materias primas en otros productos, en economía lo llamamos un proceso de creación de valor o de valor añadido, ¿sí? Por ejemplo, un panadero común y corriente, que compra, ¿qué necesita el panadero para hacer pan? Bueno, necesita harina o trigo, pero eso es una etapa anterior, digamos. Él compra ya la harina, ¿sí? Necesita... Fue la lámpara. Se fundió la lámpara. No, está prendido todo. Una serie de productos, obviamente es imposible que sean todos los productos, ¿sí? Pero vamos a hablar, estamos hablando de aproximadamente 5,000 productos, ¿sí? Y cada mes se hace una investigación de campo sobre cómo varían los precios de cada uno de esos productos. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la tortilla, que es un producto básico en la economía mexicana, ¿no? La tortilla, pero allí también está el transporte en el metro en la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, está las colegiaturas que pagan los padres por enviar a sus hijos a escuelas privadas, están las rentas, ¿sí? Esta encuesta la hace el Banco de México en todo el país, ¿sí? La encuesta la hace mensualmente en aproximadamente 500 localidades del país, o sea, desde la Ciudad de México hasta localidades pequeñas. Es una encuesta que se hace con base no es una encuesta común y corriente, sino es una encuesta estrictamente estadística, es decir, se busca que haya una representatividad estadística de cada localidad, ¿sí? Con base en esos datos, vamos a decir, el Banco de México saca los precios de esos 5,000 productos y cada mes hace un promedio, ¿sí?, de esos precios, pero no es un promedio común y corriente, sino un promedio ponderado, donde obviamente hay productos que son más importantes como la tortilla que otros. La tortilla es más importante que el brandy, ¿sí?, en la economía mexicana, ¿sí? Entonces a la tortilla se le da más importancia que al brandy,
Bueno, ese promedio luego lo convierte en un índice por ahí por ciertas artimañas meramente aritméticas, y ese es el índice nacional de precios al consumidor. O sea, porque los precios que registran son los precios a los que se les vende al consumidor final, o sea, a cualquiera de nosotros. Hay un índice de precios al productor, o sea, los precios que pagan los productores, ¿sí? Pero esa es otra cosa. La inflación es la variación porcentual de ese índice mes con mes. Cuando nos dicen que la inflación este mes o en el mes de agosto fue del 5%, lo que nos están diciendo es que el índice de precios al consumidor aumentó 5%. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, antes de seguir con ese punto de la política fiscal, es importante que entendamos entender qué es la inflación. ¿Sí? O sea, ya entendimos la definición. Ahora, ¿qué en la vida diaria? ¿Cómo les afecta a ustedes? La inflación es muy importante por su relación con las tasas de interés. ¿Sí? Las tasas de interés, ¿sí?, pueden ser nominales o reales. ¿Sí? La tasa de interés nominal es la tasa que comúnmente, cuando nosotros vamos al banco, cuando en nuestra tarjeta nos cobran, o la que nos pagan cuando nosotros tenemos ahorros en el banco. ¿Sí? La que nos cobran se llama tasa de interés activa. La que nos pagan se llama tasa de interés pasiva. Siempre la activa es mayor que la pasiva. ¿Por qué? Pues porque ese es el negocio del banco. Esa diferencia entre las tasas se le llama la intermediación financiera. ¿Sí? ¿Puede volver a repetir lo desde nominal? Sí. O sea, la tasa nominal es la tasa común y corriente. Vamos, la definición sería: la tasa nominal es la tasa que no ha descontado el efecto de la inflación. Pero pues como no sabes cuál es el efecto de la inflación, no vas a entender la definición, ¿no? O sea, es la tasa común y corriente que a ti te dan. ¿Sí? Cuando tú vas al banco y le dices, yo quiero depositar esto, ¿cuánto me va a pagar? El 15%. Esa es una tasa nominal. Punto. ¿Sí? Que puede ser de dos formas: activa, si es la que les pagan a ustedes; pasiva, si es la que ustedes pagan. ¿Sí? La diferencia entre esas dos tasas es la intermediación financiera. En las economías industrializadas, en las economías modernas, avanzadas, la intermediación, a medida que la economía de un país es más moderna y menos riesgosa, la intermediación financiera se va reduciendo. ¿Sí? Es pequeña. ¿Por qué? Porque el riesgo